Cordial saludo, queridos aprendices. Es un gusto para mí saludarlos el día de hoy y tenerlos en este encuentro programado para esta tarde en la cual tendremos el gusto de compartir el inicio de una nueva semana de trabajo dentro de nuestro curso de English Does Work. Esta mañana publicamos un anuncio indicando que desde hoy viernes 17 y hasta el próximo domingo 26, es decir, 9 días, estaremos trabajando en nuestra segunda actividad de aprendizaje dentro de este curso de English Does Work. Es un gusto para mí tenerlos aquí para que sepan cómo vamos a desarrollar el trabajo de esta semana que nos permite abordar un nuevo tema o lo que tiene que ver con la descripción de cosas que están alrededor mío. Vamos a trabajar muchos adjetivos, vocabulario para describir lugares, entornos y personas que sean significativos para nosotros. Iniciamos esta semana recordándoles que hasta el día de ayer estuvimos trabajando en la semana número 1, en la cual estábamos trabajando lo relacionado con descripción de lugares y nuestro entorno, la ciudad, el vecindario y nuestra casa. Había disponible una evidencia denominada infografía a su vecindario, la cual quiero que sepan que aún continúa abierta, porque aunque empezamos una nueva semana de trabajo, las evidencias de nuestro curso no se cerrarán sino hasta 2 días hábiles antes de la terminación del curso. Es decir, todo estará abierto hasta el 4 de diciembre. O sea que si usted todavía tiene pendiente su infografía, sepa que la pueda desarrollar. Puede observar, por ejemplo, la grabación en la cual vamos a explicar esa infografía. Esa grabación la encuentra en el anuncio del 7 de noviembre. Si usted no pudo ver o no ha ingresado al curso, puede revisar esta conferencia. Le explicaremos qué debe realizar esa infografía para que pueda ponerse al día en sus envíos. Entonces sabemos que todavía está abierta, pero hoy iniciamos una nueva etapa en la cual nos van a decir que vamos a trabajar en la descripción de cosas que están a mi alrededor. Vamos a tener 9 días de desarrollo del material, de los ejercicios prácticos, para que también podamos enviar 2 evidencias calificables. La primera es un test o una evaluación, las cuales explicaremos sobre contenido, metodología, tiempo y la idea de presentarla sin ningún inconveniente. Y explicaremos también el envío de una evidencia que se denomina describir gustos, pero que no necesariamente es gustos de preferencia, sino gustos particulares sobre un lugar, una persona, un objeto. Vamos a ver qué nos exige esa guía de aprendizaje de lineamientos para esa evidencia de escribir gustos. Entonces, dicho esto, abriendo esta semana, vamos a disponernos a leer el botón de mano izquierda denominado contenido del curso, aquí en color naranja, en el cual vamos a encontrar en primer lugar nuestro cronograma, que me permito de nuevo revisar. Como dije hace un par de minutos, hasta el 4 de diciembre estaremos recibiendo evidencias. Ya hicimos la semana 1 que tenía que ver con el vecindario y esta semana, en este encuentro que nos encontramos hoy, estaremos trabajando 9 días en la descripción de lugares, personas y situaciones a partir de gustos y preferencias. 2 evidencias a desarrollar, un test y una evidencia denominada gustos. Dicho esto, vamos entonces a mano izquierda a picar donde dice actividad guía de aprendizaje para leer esa guía de aprendizaje que nos va a invitar, así como se invitó la semana pasada con la descripción del vecindario, a trabajar en 2 evidencias, las cuales tendrán como punto de partida un material de estudio que vamos a denominar para esta semana en particular el material de estudio que tiene que ver con These are the things around me, o estas son las cosas que están a mi alrededor. Se recomiendan unas 24 horas, unas 2 horas diarias, por supuesto, dependiendo de sus tiempos, si puede entrar el fin de semana, entre semana, en las noches, a estudiar el material. Una vez estudie este material, que vamos a revisar en este momento aquí a mano izquierda, These are the things around me, podrá hacer las 2 evidencias. Una que es un test, ya vamos a revisarlo, y una evidencia que es documento, describir gustos. Vamos entonces a picar en el material primero, a ver qué nos trae este material. Aquí a mano izquierda se abre nuestro componente o recurso educativo picando en el botón naranja para que exploremos esos contenidos que tienen que ver con adjetivos para describir objetos y personas. Entendamos que es un adverbio como aquella palabra que califica un verbo. Vamos a expresar preferencias con las expresiones I like, I don't like. Vamos a ver un poco de conectores y alguna pronunciación. Este material de estudio, como siempre, lo recomendamos para que ustedes lo estudien, lo practiquen de acuerdo a sus tiempos. Voy a permitir a compartir con ustedes ese video introductorio que nos va a explicar qué se pretende desarrollar dentro de esta semana. These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Introducción.
Bienvenido a la segunda parte de nuestro segundo nivel. En este componente formativo se indicará cómo describir situaciones, personas y lugares de forma oral y escrita de acuerdo con el contexto inmediato, teniendo en cuenta sus características, su apariencia física o personalidad con la ayuda de adjetivos calificativos. Enseguida, aprenderá a señalar lugares y objetos en un tiempo o espacio determinado con adjetivos demostrativos. Igualmente, se explicará cómo brindar aún más información con respecto a lo que se habla usando adverbios. Se mostrarán expresiones y vocabulario empleado para hablar de gustos y disgustos según su contexto inmediato. Finalmente, aprenderá cómo pronunciar correctamente a través de sonidos conectados del inglés americano de acuerdo con la terminación e inicio de las palabras. Entonces nos anuncia este video cómo vamos a entender qué son los adjetivos calificativos, aquellos que describen un objeto, aquellos que nos hablan de apariencia, que nos indican un estado, como por ejemplo, She is a cool girl. cool, o por ejemplo, Fearley is a mischievous dog. mischievous dog. Vamos a ver qué palabras se pueden utilizar para hablar de estados de salud, personalidad, apariencia, y vamos a entender también cómo en inglés primero se menciona la característica, en este caso, new, y de luego el sustantivo. They have a new car. New car, en vez de en español que decimos carro nuevo, vamos a decir en inglés new car, o We prepared a delicious meal last night. delicious meal, cena deliciosa. Primero el adjetivo y luego el sustantivo. También nos va a presentar nuestro material algo muy importante que quiero que hablamos en un momento, que es la secuencia u orden de los adjetivos. Aquí nos van a permitir descargarlo. De manera que yo pueda entender que cuando describo un objeto y utilizo varias características como hermoso, grande, áspero y redondo, hay un orden en el cual debo hacer esa relación de palabras. Primero será la opinión como beautiful, después el tamaño como small, después la cualidad física como thin, seguido por la forma como round, square o rectangular, y después vamos a mencionar la edad. Eso es muy importante, de manera que yo quiero decir que conocí a una niña bonita, joven y alta. Mi orden me dice que debo decir que she is a beautiful, bonita, después tall o thin, vamos a hablar del tamaño, y después vamos a decir young girl. Entonces voy a decir beautiful, tall, teen, young girl. No puedo decir young, beautiful, teen girl, ¿cierto? Hay un orden y este orden es importante que lo mantengamos. Nos lo exige el lenguaje y vamos a hacer varios ejercicios de cómo se va a manejar ese orden. Por ejemplo, vamos a ver que en este caso estamos hablando de una botella. Nos dice que es rare gray plastic material, porque primero vamos a hablar de la opinión, después vamos a hablar del color y después del material. Hay varios ejemplos que nos ponen en contexto el uso de esos adjetivos. Por ejemplo, it's a short, square, metallic chair. It's a short, square, metallic chair. Yo puedo volver en cualquier momento a mi orden aquí en esta lista o secuencia de adjetivos para ir repasando de qué manera se pueden presentar para describir no solo objetos, también podemos hablar de personas como aquí. He was a handsome, tall, well-built, young, blonde Frenchman. O también podemos hablar de lugares. Este material entonces nos va a permitir, una vez revisado, entender de qué manera también aparecen otro tipo de adjetivos como aquellos que terminan con las palabras, o perdón, con las letras ed o ing. Cuando decimos interest or interesting, cuando digo boring or bored, y de qué manera aquellos que terminan en ing. This class is boring. Describen una situación, como esta clase es aburrida, mientras que estos que terminan nd nos van a describir un estado de ánimo. I am bored. I'm bored in this class. Estoy aburrido. Entonces, uno describe la situación, los que van con ing, y otros describen a la persona y sus sentimientos, los que van con ing. Una vez revisemos todo esto, vamos a ver además videos sobre adjetivos demostrativos y vamos a poder hacer los ejercicios de estudio o prácticos que, como siempre, vienen en forma de selección múltiple, aparamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos que ver cuál de estas descripciones corresponde de manera más acertada a la
la descripción de la imagen. Si yo no he estudiado el material, entonces pues digamos que yo voy a empezar, voy a hacerlo de pronto de una manera desordenada. Voy a escoger esta porque no estudié el material y se me va a decir está incorrecto. Hay un orden que debes seguir de acuerdo al listado y de esa manera podrás hacer la descripción de esos adjetivos. Entonces vamos a estudiar ese material y una vez terminemos de estudiar ese material, podemos realizar el ejercicio. Además nos va a presentar nuestro material de estudio, que es un adverbio, como aquella palabra que modifica el verbo. Muchas veces los adverbios en español terminan en la frase mente, como cuando digo rápidamente, difícilmente, fluidamente. Vamos a ver como en inglés la mayoría termina con ly. Y vamos a ver en qué manera podemos categorizarlos como adverbios de intensidad para que midamos el diferente nivel de intención que tengo al describir un objeto. Algunas palabras como really, very, y también vamos de la misma manera a tener una actividad didáctica que nos va a poder poner en práctica lo que practiquemos sobre ese uso de adverbios. Finalmente, vamos a tener las expresiones de preferencia como like y don't like, que son muy importantes para el test de esta semana y también para la evidencia de describir gustos, ya que además de trabajar con expresiones tradicionales como I like to read history books. Like o don't like, vamos a conocer otras expresiones que son un poquitico más robustas en el uso del lenguaje. Por ejemplo, I'm quite keen on classical music. I'm quite keen o I'm really into medieval history. I'm really into I'm or just not a big fan of spicy food. I'm just not a big fan. Estas expresiones no son las tradicionales de me gusta o no me gusta, sino uy, no estoy realmente interesado, no me apasiona. Esas expresiones que podamos también utilizar en español. Y vamos a tener nuestra actividad didáctica. Recordemos que estas actividades didácticas no son calificables y su objetivo es medir la comprensión o apropiación del material de estudio. Algunas tienen audio. Hello, my name is Anna and I'm 20 years old. Y basados en estos audios podré contestar los ejercicios. Si yo me equivoco, el sistema me permitirá repetirlo, ¿cierto? Entonces puedo volver a escucharlo. Hello, my name is Anna Es and I'm importante 20. hacer estos ejercicios prácticos que no son calificables porque se parecerán mucho al test de esta semana que tiene un componente de audio comprensión en los cuales vamos a tener que poner en práctica esa comprensión de escucha. Finalmente, nuestro material nos ofrece el uso de conjunciones como las palabras y, o, and, esas conjunciones que tenemos en inglés para unir o linkear palabras en una oración. También veremos algunos conectores como also, in addition, additionally, moreover, and furthermore, que me servirán para poder hacer mi escrito, porque esta semana vamos a hacer un escrito de unas 200 a 400 palabras, ya vamos a explicar en qué momento, y es importante que aprendamos a utilizar los conectores. Entonces, primero que nada, mis queridos aprendices, todo este material, componente formativo, These are the things around me, es crucial para apropiarnos del lenguaje que será el necesario para hacer las dos evidencias calificables de esta semana. Entonces, apenas ya hayamos estudiado el material, vamos a regresar a la guía de aprendizaje, picando en guía de aprendizaje. Tendré entonces, después de destinar unos días, unas noches al estudio que acabamos de mostrar del material interactivo These are the things around me, llegará ese momento de presentar un test que, como su nombre lo dice, viene en formato de cuestionario o de prueba, lo que quiere decir que voy a tener solamente 2 oportunidades, no 3, ni 4, ni 5, porque precisamente el formato es un formato de cuestionario y los cuestionarios por su espíritu no pueden ser presentados más de 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Entendemos que puede haber inconvenientes en la conexión de red, la luz, algún problema técnico, que ustedes pierdan uno de los intentos, pero es necesario que sepan que solo tendrán un intento adicional, es decir, un segundo intento para que puedan hacer ustedes ese envío. Si no realizan el envío, reprobarán la evidencia. Entonces, realmente los invito a que cuando vayan a hacer la evidencia, estén primero en un lugar cerrado en el que puedan tener unos audífonos, ya que hay componente de audio, que cuenten por lo menos con 1 hora, unos 40 minutos para que nadie los interrumpa, para que no tengan que apagar el computador. No lo hagan en su sitio de trabajo, no lo hagan en un lugar abierto, ya que al ser una prueba, que en este caso nos indica que tiene 15 preguntas, yo voy a tener que estar concentrado, voy a tener que estar de una manera aislada
con ese cuestionario y poder acertar en el desarrollo de las preguntas. Como dijimos, tiene un componente de audio, entonces es necesario que yo ya haya contado con una diadema o con unos audífonos, que tenga un acceso a computador. Si yo no tengo computador en mi casa, tratemos no hacer el examen desde el celular, tratemos de que en nuestro centro de formación, en un café internet, podamos acceder a un computador y de esa manera no tengamos inconvenientes. Ya que, como les dije, solamente tendremos 2 intentos aprobando este examen con un 70% o más en el desarrollo de las preguntas. Para hacer el examen, vamos a bajar aquí a mano izquierda en donde dice actividad de aprendizaje 2, porque estamos en la segunda semana, y veo que me enuncian el uso del test y el documento de escribir gustos. Me desplazo con la flecha inferior y aparece ese test. Me dice que para presentar la evaluación pique en el botón marrón y me dice, por supuesto, que ya voy a entrar, pero que cuidado salgo o abro otra pantalla porque perderé el intento. Y también empieza el tiempo a retroceder. Esos 45 minutos empiezan a descontarse de inmediato. Así que no debo de pronto abrirlo para chismosearlo porque ya perdí un intento. Cuando lo vayan a abrir es porque ya tienen el tiempo. Aparece en primer lugar un componente de lector, que esperamos ustedes puedan hacer la selección de preguntas, después pasan a la página siguiente, ahí van a tener que organizar unas ideas para completar oraciones. Si ustedes ya revisaron el material de estudio, tanto de la semana 1 como 2, será fácil para ustedes organizar esas oraciones. Continuamos en la página siguiente, aquí vamos a tener un componente de escucha. Hey, Sarah. La idea es que escuchen la conversación y como ya estudiamos en el material los gustos y preferencias, me indiquen si les gusta o no a cada una de las personas que se menciona los objetos, lugares o situaciones en particular. Una vez hayan terminado las 3 páginas, le pueden dar clic en enviar e inmediatamente su nota será obtenida. Pueden ir ustedes al botón centro de calificaciones y ahí van a abrir la columna de color verde en donde va a aparecer primero la nota que obtuvieron en su envío anterior. Aquí cuando pico en el botón del centro, me doy cuenta que ahí me va a relacionar el nombre de la evidencia que se oculta en esa columna, que para este caso particular del centro es la infografía. Si usted ya envió la infografía, le aparece su nota. Si reprobó la infografía, vemos que acá hay una D. Si yo reprobé la infografía, por favor, revisen. Si fue que la enviaron incompleta, si no incluyeron imágenes en la infografía, si de pronto solo escribieron 30 palabras. La guía de aprendizaje me indicaba que tenían que ser entre 75 y 150 palabras, que tenía que tener imágenes, que tenía que tener el uso de preposiciones. Entonces revisen su nota. Y también aquí en este botón, tercera columna, van a encontrar ustedes oculta esa evidencia que corresponde a esa columna en particular, que será un foro, pero para la semana que nos atañe vamos a ver la primera columna, que es la que tiene escondido el test. Aquellos que presenten el test y lo aprueben con 70% o más, les saldrá la letra A. Algunos participantes ya lo hicieron, muy pilos. Otros sacaron D, solo tienen 2 intentos. Si ustedes no estudian el material y no hacen el test dentro de los espacios que se sugieren, pues será muy difícil que lo aprueben. Entonces, esa es la primera evidencia para esta semana que nos anuncia nuestro, por supuesto, mensaje de la semana aquí en la actividad de aprendizaje 2. Me invito a un momentico dejar de compartir, ya que tengo una persona en aquí asistente. Vamos a dar la bienvenida a Johan. Entonces, vamos a volver a compartir. Entonces, esa primera evidencia de esta semana que vamos a desarrollar va a ser entonces la evidencia denominada test, una vez ya hayamos estudiado ese material. Volvamos a nuestra guía de aprendizaje. ¿Qué dice nuestra guía de aprendizaje aquí a mano izquierda? Que una vez desarrollado el test, ya puedo hacer la segunda evidencia de aprendizaje para esta semana 2. La primera es el test de 15 preguntas, 45 minutos, y la segunda se va a denominar la evidencia de escribir gustos. Para el desarrollo de esta evidencia vamos a elaborar un documento escrito. Por eso fue que en el material de esta semana se trabajan conectores, se trabajan descriptores, en el que vamos a describir 2 fotografías. Ojo, no es una fotografía y por supuesto no es ninguna, son 2. Algunos ya me han hecho envíos, pero los han reprobado porque no leen la guía. 2 fotografías, una de un objeto y otra fotografía de una persona. ¿Qué voy a hacer con esa fotografía de objeto y con esa fotografía de persona? Como esta semana estudiamos adjetivos, redondo, pequeño, bonito, liso, suave, azul, ¿cómo voy a describir a partir de esas 2 fotografías el objeto y la persona?
Voy a mencionar qué me gusta de ese objeto y qué me disgusta, porque también el material de esta semana, como mostramos hace un par de minutos, nos incluye expresiones de gustos y preferencias. I like, I'm keen on, I prefer, I don't like, I dislike, I'm not really into. Algunas cosas de ese objeto y de esa persona. Entonces, recordar el orden correcto de los adjetivos, que si yo me acuerdo acá en el componente formativo a mano izquierda, la teacher me mostró hace un par de minutos que hay un orden de los adjetivos. Voy a bajar por aquí al estudiar material. ¿Cuál es el orden? Pues que primero voy a mencionar mi opinión, luego el tamaño, toda la cualidad física de algo. Si quiero describir, como en este caso, la botella con varias características, is rare, gray, plastic material. Entonces, esta semana me van a pedir eso, que yo describa un objeto y una persona. Volvamos a la guía de aprendizaje. Entonces, la guía de aprendizaje me dice, a partir de una foto de un objeto y de una persona, usted va a describir qué le gusta y qué no le gusta. Tenga en cuenta el orden correcto de los adjetivos y los sustantivos. ¿Cuáles adjetivos son apropiados? Palabras de utilizar forma, color, tamaño, etcétera. Utilicemos expresiones diferentes a I like y I don't like. Y lo más importante, el documento debe tener entre 200 y 400 palabras. Si me envían 30, si me envían 70, si me dicen I like to play tennis in the park, no es que le gusta a usted, sino que le gusta de ese objeto y de esa persona que va a describir. Recordemos que son dos imágenes. Debo hacer esa descripción teniendo en cuenta, por supuesto, la redacción y el uso del lenguaje. Me dice que debe ser un documento entre 1 a 3 páginas, no 3 renglones, porque la va a reprobar y me va a indicar qué le gusta o no le gusta de ese objeto y persona usando adjetivos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Este documento que me lo presentó Ana Faride en un curso anterior. Ella presenta una mesa de comedor, un dining table, y presenta a una persona, en este caso Mabel Cartagena. Y empiezo a utilizarme esos adjetivos que yo quiero. Heavy, rectangular, light, brown. Me da características de origen, fue hecha en México. Me dice que le gusta, que es comfortable, que es white, ¿cierto? ¿Para qué le hace ese objeto su vida fácil? ¿De qué manera lo utiliza? Y lo mismo hacemos con una persona. En este caso nos describe a Mabel Cartagena, una reconocida artista colombiana, nos cuenta un poquitico sobre sus características, ¿cierto? Entonces, she lives in Cartagena, sorry, in Barranquilla, she's 41 years old, y nos dice qué le gusta y no le gusta hacer. Entonces, esta persona, nuestra querida Charit, leyó las indicaciones que decían una foto de un objeto, una foto de una persona, características de acuerdo al orden de los adjetivos, qué le gusta y qué no le gusta, entre 200 y 400 palabras. Una vez ustedes hagan ese escrito, lo tengan, para subirlo van a picar de nuevo aquí en Actividad Aprendizaje 2, van a moverse con las flechas inferiores porque aquí van a aparecer el test que ya lo mostramos y va a aparecer también el documento subir gustos. Para subirlo van a picar en donde dice ver evidencia y al ver evidencia se va a abrir un espacio en el que ustedes pueden subir ese documento para que la teacher lo revise y lo retroalimente. Aquí les va a aparecer adjuntar archivo y aquí les va a aparecer en color marrón responder o contestar. A mí me sale calificar porque soy la instructora. Entonces, pues de manera muy respetuosa vamos a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, este aprendiz me hizo este parrafito. La teacher le reprobó y le dijo, no cumple tu solicitado en la guía de aprendizaje, son 200 a 400 palabras, te equivocaste, repítela. Mientras que hay otras personas que sí cumplen con lo que se les solicita. Esta persona, por ejemplo, compartió la descripción de ese gran actor británico y de una motocicleta. Tanto un objeto como una persona. Me usó adjetivos, me usó características que le guste y que no le guste y por eso aprobó. Entonces, por eso es tan importante revisar el centro de calificaciones aquí a mano izquierda, en botón centro de calificaciones, para revisar si yo aprobé, porque puede que desde mi entendimiento, vamos a picar aquí, yo piense que yo envié la evidencia y que la evidencia sí estaba bien. Voy a picar en la primera columna que corresponde a esta semana de trabajo. Ahí aparecen las dos evidencias listadas, el test
y la evidencia de gustos y preferencias. Si yo obtengo nota 70 probatoria en el test, voy a poner la nota acá. Y en el documento de gustos y preferencias, algunos, mira, aquí por ejemplo, reprobó. Entonces revise por qué reprobó, si usted no me envió imágenes, si usted no me escribió un objeto de una persona, si usted no usó entre 200 y 400 palabras, tendrá que volver a hacer su envío si desea aprobarlo. Recordemos que pueden reenviar sus escritos y con mucho gusto estaré atenta a revisarlos y retroalimentarlos. Si por el contrario usted lo envió de acuerdo a los requerimientos, obtendrá la letra A. Entonces, estas dos evidencias, el test y el documento, son las evidencias a enviar esta semana. Y esto nos lo señala nuestra anuncio de apertura de semana desde hoy viernes 17 hasta el próximo domingo 26. Vamos a estar trabajando, espero que este material de gustos y preferencias y descripción de adjetivos y adverbios les parezca interesante, que vamos a aprender a cómo se describe un lugar, una persona, un objeto, una situación, que vamos a hacer ejercicios de escucha, que vamos a poder practicar con lenguaje y vocabulario y que espero, por favor, envíen esas evidencias para esta semana. De nuevo, recalcarles que si tienen envíos pendientes de la semana anterior, la evidencia que se llamaba infografía, pueden revisar los lineamientos de envío en la grabación de la videoconferencia que encuentran en el anuncio de 7 de noviembre. Aquí está la grabación. ¿Qué debe tener mi infografía? Hoy generaremos también una grabación de este encuentro para que usted pueda verlo si en este momento usted estaba en formación y no pudo ver esta conferencia, participar en ella. Si tiene dudas de dónde es que está el link de envío, de cómo veo mi calificación, de cuáles son los lineamientos que establece la guía, por favor revisen aquí esa grabación que publicaré para que ustedes desde este fin de semana empiecen en su trabajo. Dicho eso, quiero saludar a Johan, a Mr. Peña, a ver si tienes alguna pregunta sobre el trabajo de esta semana. Johan, buenas tardes. Hola, teacher, buenas tardes. No, señora. Todo claro. Bueno, ¿ya hiciste tu infografía y revisaste tu retroalimentación? Sí, teacher. Yo ya la entregué y aprobé, sí, señora. Bueno, Johan, entonces, 2 evidencias para esta semana. Un test de 15 minutos, perdón, de 15 preguntas y 45 minutos. Asegúrate de hacerlo con una diadema, ya que tiene audio. Asegúrate de hacerlo en un computador para que se abra apropiadamente. Si no puedes en tu hogar, trata de hacerlo en el centro de formación. Que no te distraigan, que cuentes con buen internet, porque solo tienes 2 intentos para poder aprobar esa evaluación. Y el documento de escribir un objeto y una persona, de acuerdo a los lineamientos que mostré, de 200 a 400 palabras, imágenes, uso de oraciones completas. Entonces, Johan, te invito a trabajar esta semana, continuar vinculado en el curso y te agradezco el que hayas asistido a este encuentro. Puedes revisar la conferencia con detenimiento por si perdiste un poco de la primera parte de la explicación. Entonces, te agradezco muchísimo y espero contar contigo con tu participación esta semana. Buena tarde, Johan. Gracias, teacher. Buena tarde. Gracias, lo mismo para todos. Quedaré atenta a resolver dudas. Recuerden, tienen el correo electrónico, el foro, mi WhatsApp y mi número de teléfono que vamos a volver a mostrar aquí ya para cerrar, para que no se preocupen para contactarme. Estoy completamente dispuesta a colaborarles en todo momento. Recordemos que para contactar a la teacher voy a poder hacerlo aquí en el nombre de la teacher, pico en ese. Voy a encontrar ahí el botón información y ahí va a aparecer mi número de celular y mi correo electrónico. Entonces ha sido un gusto para mí saludarlos hoy. Les deseo un feliz fin de semana y que desarrollemos las evidencias con mucho entusiasmo y dedicación. Feliz tarde para todos. Buen día.